tus papás? Bueno, pues la verdad es que ya ninguno de mis papás está con nosotros. La verdad es que fueron dos grandes pilares para mí que me enseñaron a ser muy resiliente y al final pues ser la persona que soy el día de hoy. Mi papá fue jugador de fútbol americano, viene de una familia en que a lo mejor padecieron mucho de chicos, justo mi abuelo era también de Tepito y entonces siempre fueron vendedores en mercado de estos puestos que hay pues informales, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces mi papá crece con una familia son 10 hermanos y pues crece, digamos, de una manera aislado. Mi mamá, por otro lado, también tenía 7 hermanos en una familia muy disfuncional en donde los papás son separados, engaña a mi abuelo, a mi abuela y entonces ahí hay como cierta falta de atención hacia los que fueron mis papás. Entonces ellos se juntan justo en el Bachilleres 5 de ahí de satélite. Ahí es donde se conocen mi papá y es donde empieza a jugar más fuertemente el fútbol americano y mi mamá lo conoce, la típica historia así gringa de mi papá era el mariscal de campo, mi mamá era la bonita del Bachilleres. ¿Era quarterback o quarterback? Sí. Coreback. Bueno, ya, perdón, ya me quedo, mira. Está bien, exacto, era un mariscal de campo de Bachilleres 5 y se conocen, empiezan a ver que tienen esta necesidad, ¿no?, de cariño, de formar una familia y entonces yo vengo de estar muy aislada, justo como les decía, en este pueblito era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Nunca crecí tan allegada a mis tíos o a mis abuelos porque mis papás tenían este rollo de nosotros somos los 4, ¿no? Somos la familia y los que tenemos que seguir adelante. Mi papá por mucho tiempo fue una persona muy machista, en donde yo sufrí mucho el querer jugar fútbol americano, que lo conozco desde que estoy en pañales, porque mi papá jugaba y yo lo veía en la televisión jugar, y era no porque tú eres niña, las niñas no juegan un deporte de hombres. Y entonces era, híjole, no. Y por otro lado ver a mi mamá, que era una mamá sumisa, mi papá fue golpeador, y entonces saber que uno se tiene que callar porque por mujer eso tiene que ser. Aprendes y yo creo que desde chica tuve esta visión de decir, a ver, esto es la vida que me están dando, que me están ofreciendo, pero qué es lo que yo quiero y hacia dónde quiero trascender. Me quedé claro que no quería ser la niña sumisa, la que se casa a los 20 años, y no por criticar, esa era mi decisión. Y también quería ser la mujer que sí podía ser bonita, que sí podía estar presumiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo podía jugar fútbol americano, porque el deporte no tiene género, y entonces fueron como estos obstáculos que mis propios padres me empezaron a inculcar que yo dije, los tengo que superar. ¿Cuándo empiezas a tomar estas decisiones? Porque digo, todos vivimos bajo el mando de nuestros padres hasta que uno dice, bueno, ¿sabes qué es hasta aquí? Sí, fíjate que yo creo que también influye mucho la personalidad. Yo siempre comento que para mis papás yo era más como su mamá que su hija. Llegó un momento en que mi papá pues se tenía que salir a trabajar, mi mamá de repente de tanto abuso yo le decía, o te vas de la casa o nos vamos o porque ya esta situación no se puede. Y entonces mi mamá un día sin avisarnos se va de la casa. ¿Tomaba tu papá, disculpa la pregunta, indiscreción, o simplemente lo traía arraigado de sus abuelos y papá que así era mano dura? Sí, tenía muy arraigado el machismo, ¿no? O sea, la mujer es la que me sirve de comer, la que hace la limpieza, porque así es, macho ¿no? mexicano. Así era totalmente. Y si ando de mal humor, te doy tus moquetazos porque vengo de malas. Exactamente, sí, yo me acuerdo que una vez de chica, o sea, esas cosas que, ay, pobre de mi papá, ¿verdad? Se está retomando ahorita, pero tomé mal el café y era de así y fue ¿sabes? ¿No? O sea, sorbo. Sí. O sea, son cosas así que yo decía, bueno, yo esto finalmente no lo quiero, pero siempre tuve carácter, ¿no? Ya en algún momento, a los 15, 16 años, en algún momento me le paré de frente a mi papá y le dije, pégame, pero pégame duro, porque es la última vez que me vas a pegar. Y con esa mirada, mi papá bajó los ojos y en su vida me volvió a pegar. De ahí, mi mamá se va de la casa. Y es un cambio brutal para mi papá porque nunca se imaginó que el tener dominada a una mujer lo fuera a dejar. Claro. Entonces, para mi papá es un descontrol total y yo empiezo de ahí a tomar como más decisiones. En ese momento, desafortunadamente, mi mamá muere de cáncer. ¿Tu mamá se va de la casa? Sí. ¿Tú te quedas con tu papá? Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá lo que quería era salir de ese infierno. Y yo te digo, ya siempre como que fui muy mamá en ese aspecto. Entonces yo le decía a mi mamá, te tienes que salir. O sea, no puedes estar con una persona que te está golpeando. Es que lo quiero y por ustedes. Le dije, no, por ustedes no, por los hijos no. Te vas y tan se acabó. Y fue muy fuerte porque entonces mi papá dijo, se me fue la mujer, tengo la hija. Y entonces yo lavaba, yo planchaba, yo hacía de todo y además tenía que estar yendo a la universidad. O sea, sí fue una etapa muy difícil que yo dije a los 19 años, ahí se ven, y me fui. Y en ese inter tu mamá fallece. Sí, en ese inter mi mamá le da cáncer cervicouterino y fallece, la verdad se fue muy rápido. Fueron 9 meses de lo que se lo detectaron a lo que ella falleció.
¿Tuvo oportunidad tu padre, disculpa que me entrometa, también me surgen ese tipo de dudas, de disculparse con ella, de agradecerle todo lo que le dio en la vida? Fíjate que sí, y eso es algo bien importante y qué bueno que me lo preguntas y me gustaría compartirlo. Mis papás en ese momento, o sea, se separan y este tiempo que están separados, mi mamá encuentra una pareja y entonces es muy feliz, pero vivía escondida con su pareja porque mi papá no se fuera a enterar y bueno, era un caos. Al final, cuando mi mamá fallece, pues nosotros como hijos sabíamos de la pareja de mi mamá y le dije a mi papá, perdón, pero en el funeral va a estar Eduardo porque es su pareja y no quiero que hagas tus desmadritos, ¿no? O sea, punto. Y entonces mi papá tiene esa, pues, humildad, eso de reconocer, lo hace, pero justo antes de, en el último día que mi mamá está, o sea, ya en un momento en que dice, ya no va a pasar las horas, le hablo a mi papá porque mi mamá ya no lo quería ver, le dije, ¿sabes qué? Tienes que venir porque yo estoy segura que mi mamá no se puede ir porque tiene la cuenta pendiente de